Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, un nuevo episodio de la serie que hemos titulado El último que apague la luz, donde repasamos los jugadores que seguramente van a estar abandonando un equipo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Real Madrid, el conjunto merengue que ha tenido una temporada para el olvido, que salvo la Supercopa Europea que le ganó al Atalanta a comienzo de la temporada, no ha logrado ningún título, perdiendo la final de la Copa del Rey frente a Barcelona, perdiendo la final de la Supercopa de España frente a Barcelona, perdiendo la Liga, evidentemente también a manos en gran parte frente a Barcelona, y eliminado de la Champions frente al Arsenal. Quedando todavía pendiente el Mundial de Clubes, está claro que en cualquier temporada donde el Real Madrid no gana ninguno de los títulos importantes que disputa, hay una limpieza importante. Y justamente vamos a hablar de eso, de los 10 jugadores que para mí tienen grandes chances de emigrar, y también incluyendo evidentemente al cuerpo técnico. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios respecto a estos jugadores, y si hay otros que deberían irse, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Vamos a ir en orden de posición, desde el arquero, luego los defensores, los mediocampistas y por último los delanteros y también evidentemente el técnico. En el arco, para mí hay alguien que probablemente va a querer irse al Real Madrid. Y no hablo del portero titular del belga Thibaut Courtois, que está más que asentado muy bien en el Real Madrid y siendo uno de los mejores arqueros del mundo, sino que hablo de su suplente, de Andriy Lunin. Yo creo que el ucraniano hoy en día se va a plantear muy seriamente en la próxima ventana si seguir en el Real Madrid o no, y si llega una oferta que lo seduce, seguramente va a terminar emigrando. Y digo esto porque ya tiene 26 años, no es simplemente un chico de 20, 21 que puede seguir siendo el suplente de Courtois y esperando a que el belga se retire. Digo esto porque en la última temporada apenas jugó 5 partidos de liga en los cuales atajó y 2 de Champions, 2 en total en la temporada, y venía una temporada anterior en la cual había tenido un muy buen rendimiento y había atajado prácticamente toda con la lesión de Courtois. Y digo esto también porque creo que Courtois va a seguir siendo el arquero del Real Madrid por varias temporadas más. Y vuelvo a decir lo mismo, con 26 años no tenés tanto margen para seguir esperando eternamente. Se habla de que la Premier, el Aston Villa lo va a venir a buscar, que pueden ofrecer 20 millones de euros. Y para mí Lunin, si viene un equipo medianamente serio que le ofrece titularidad, porque obviamente no se va a ir a ser suplente, lo más probable es que Lunin para mí se termine yendo en este próximo mercado. Yendo a la defensa, para mí es un jugador que también se va a ir de alguna forma u otra, ya sea rescindiéndole el contrato, ya sea vendiéndolo, que no creo que tenga mucho valor, que es el austríaco David Alaba. Jugador de 32 años, que tiene contrato hasta junio de 2026, es decir, va a ingresar en su último año de contrato. No le van a renovar en el Real Madrid porque cobra un montón de dinero, que es lo que firmó cuando llegó desde Bayern Múnich, y viene de jugar muy poco por lesiones, 14 partidos en la actual temporada, ya en la anterior había jugado solo 17, tuvo lesiones graves, importantes, se especuló en algún momento con que no iba a volver a jugar, se decía que estaba prácticamente retirado porque no podía con los dolores que tenía en sus rodillas. Y David Alaba, la realidad es que entre el tiempo que pasa lesionado y que cuando vuelve y le cuesta adaptarse no está en su mejor nivel, no le sirve al Real Madrid, que tiene que traer evidentemente centrales, y para mí David Alaba tendría que irse. Evidentemente también en la saga central Jesús Vallejos es un nombre que se va a ir, sobre todas las cosas porque termina su contrato ahora el 30 de junio de 2025, solamente jugó 10 minutos en toda la temporada, o sea prácticamente es un jugador que está simplemente en la plantilla pero no tiene ningún tipo de labor. Y no le van a renovar contrato, no sé dónde terminará yendo, pero es un jugador y un proyecto fallido del Real Madrid que cuando llegó evidentemente parecía que iba a ser un futbolista con muchas más oportunidades dentro del equipo. En el lateral izquierdo, para mí un jugador que el Real Madrid también va a intentar colocar en otro lado es Ferland Mendy, el francés de 29 años, que en la actual temporada jugó 31 partidos, solamente 14 por liga, se perdió mucho por lesión. Pero el problema de Ferland Mendy es que en todas las temporadas en el Real Madrid se ha perdido muchos partidos por lesión. Lo normal en él es que juegue la mitad de los partidos de la liga, por ejemplo. En la anterior temporada jugó 18, en la anterior 23, a veces juega 25. Pero le cuesta mucho mantener el ritmo porque tiene muchas lesiones, sobre todo musculares. Y también es un jugador que hoy en día para mí, cuando lo hemos visto en plenitud y en los partidos importantes, tampoco le ha rendido el Real Madrid. Ha tenido errores o partidos no tan buenos.
y para mí el Real Madrid tiene que ir a buscar un lateral izquierdo titular como mínimo. Y en el lateral derecho, uno que está claro que se va a ir, sobre todas las cosas porque ya han firmado su reemplazo, que es Trent Alexander-Arnold, es Lucas Vázquez, el jugador de 33 años que también vence el contrato en esta temporada y no se lo van a renovar. Va a volver Carvajal de la lesión, va a estar Trent Alexander-Arnold, y con la temporada que tuvo Lucas, que tuvo que reemplazar a Dani, y no lo hizo bien, si bien jugó 48 partidos, marcó 2 goles, dio 7 asistencias, quedó muy marcado sobre todo en los cruces con Barcelona, donde la verdad lo volvieron loco. Rafinha, Lamine Yamal, sobre todo Rafinha, porque es el que juega por su banda, hizo lo que quiso con Lucas, y la realidad es que por una cuestión de edad y demás, más allá de que ha tenido buenas temporadas en algún momento siendo suplente, no le da el nivel para Real Madrid actualmente, que necesita suplentes de garantía y que además ahora va a tener muy bien cubierta la posición del lateral derecho. Uno de los grandes dilemas que se va a plantear en este próximo mercado es qué hacer con Luka Modric, el croata de 39 años que también vence contrato y que tiene que ver el Real Madrid si decide renovarle o no. Jugó bastante, sí, 53 partidos, 4 goles, 7 asistencias, pero en los partidos importantes, los cruces eliminatorios de Champions, los cruces frente a Barcelona en las distintas competencias en las cuales se cruzaron, en casi todos los partidos Modric fue suplente. Es un jugador que está claro, es muy querido en el Real Madrid, tiene todavía destellos del gran Modric que hemos conocido, pero también es cierto, es un jugador que se le empieza a notar la edad, se le empieza a notar el físico y que ya con casi 40 años quizás es el momento ideal para darle la mano, agradecerle por todo lo logrado, pero ya pensar en un retiro digno y no que quizás juegue una temporada más en donde lo terminen insultando o que pidan que se vaya Modric, que no tendría ningún tipo de sentido. Pero evidentemente también está la posibilidad de que se quede al menos un año más. Y un jugador que para mí también tiene grandes chances de irse, es el jugador a vender en el Real Madrid, es el brasileño Rodrigo. Jugador que en esta temporada tenía la posibilidad junto con Vinicius, Mbappé y Bellingham de formar un gran ataque y que sin dudas ha sido la pieza más floja de ese tridente si quieren, o con Bellingham ese cuadrado de ataque, porque es un futbolista que jugó 50 partidos, marcó 13 goles, dio 10 asistencias, pero sobre todo en los partidos importantes estuvo totalmente desapercibido. Fueron muy flojos los cruces de Champions, muy flojos sus partidos frente a Barcelona, y es un jugador del que todos esperaban que con continuidad pudiese ser Vinicius, pero de la otra banda, y está claro que está mucho más lejos de ser justamente ese jugador fundamental, y para mí de la Premier lo van a venir a buscar, y el Real Madrid va a tomar la decisión de venderlo por una cifra importante para evitar también que se devalúe el jugador. Y tengo la duda con 3 del plantel actual, 3 jugadores que no sé si se van a ir o se van a quedar, pero para mí van a tener chances de irse y decidirán ellos o el nuevo cuerpo técnico, porque ahora vamos a hablar también, que es el caso de Fran García, Dani Ceballos y Endrick. Fran García como suplente no me parece malo, claramente no puede ser el lateral izquierdo titular, pero tampoco es un jugador que yo diga me deslumbra, entonces quizás si llega una buena oferta no sería una locura que se vaya, porque no tiene el nivel al menos para ser titular en el Real Madrid. Dani Ceballos es un jugador que siempre que ingresa desde el banco cumple. Cuando juega de titular a mí no me mata y hace muchos años que está en el Real Madrid. En este caso creo que probablemente se va a quedar como una pieza de recambio. Y el caso de Endrick es muy particular porque tiene solo 18 años, jugó muy poco con Ancelotti, pero es un futbolista que da la sensación que todavía le falta un poco para jugar en el Real Madrid, hasta para ser una alternativa de Kylian Mbappé, titular claramente no va a ser, y quizás no le vendría nada mal una cesión a otro equipo de la Liga o un equipo de la Premier donde tenga minutos y luego volver al Real Madrid y ganarse un lugar como mínimo en el recambio, como por ejemplo se lo ha ganado Brahim Díaz, que me parece que está perfecto dentro de los jugadores que no son titulares pero que siempre le pueden dar opciones desde el banco. Hablando de los jugadores que están cedidos, el Real Madrid tiene 2 que claramente van a volver y se van a ir. No sé a dónde, si los van a prestar, si los van a vender, pero tanto Álvaro Rodríguez como Reinier no van a seguir en el conjunto merengue. En el caso del delantero uruguayo, está a préstamo en el Getafe, jugó poco, 24 partidos, 3 goles, 1 asistencia. En algún momento se pensaba que podía ser una opción, está claro que no tuvo muchas oportunidades y la verdad es que ahora en Getafe tampoco ha demostrado nivel para jugar en el Real Madrid. Y Reinier directamente ya es un caso perdido. Se fue a jugar a la segunda división, al Granada de España, y la verdad es que ni siquiera ahí logra rendir y tener continuidad. 25 partidos, solamente un gol, 4 asistencias. Es un futbolista que yo creo que más temprano que tarde lo van a terminar vendiendo o lo van a terminar dejando libre porque no tiene ni siquiera valor de mercado hoy en día el brasileño. Y claro está, el último que va a apagar la luz y va a cerrar la puerta, o en realidad si vamos a la práctica, probablemente a lo que va a pasar en los hechos, el primero que va a cerrar la puerta, apagar la luz y a irse al Real Madrid es Carlo Ancelotti. El italiano que ha sido
fundamental durante muchos años en el Real Madrid, ganando Champions, ganando Liga, siendo para mí probablemente en cuanto a títulos y relevancia el entrenador más importante de la historia del Real Madrid. Con una temporada en blanco sabemos lo que pasa, ya le ha pasado a Ancelotti, no es la primera vez que lo van a terminar despidiendo, entre comillas, o finalizando su contrato porque no tiene un buen rendimiento a lo largo de la temporada. Fue floja la temporada del Real Madrid, se habla que ya está el reemplazo totalmente hablado, que va a ser Xabi Alonso, y Ancelotti, muchas gracias por todo lo logrado, pero también se va a terminar despidiendo del Real Madrid. No mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión de los futbolistas que mencioné y si creen que hay otros jugadores que no nombré que también deberían irse, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.